del contacto entre los elementos y del diámetro. Del diámetro. Entonces, los valores de las tensiones de contacto dependen de la geometría de los cuerpos en contacto, radios de curvatura máximo y mínimo de las superficies en el punto teórico de contacto, de las constantes elásticas de los cuerpos, de los materiales, ¿no? Que E, módulo de elasticidad, o módulo de Young, y el módulo de Poisson, ¿no? Depende de los materiales. Y, por supuesto, de la fuerza de contacto. Análisis, dice, de las tensiones. Hipótesis. Los cuerpos en contacto pueden ser de distintos materiales, no siempre van a ser del mismo material. Por ejemplo, una riel y la rueda de un tren. El material de cada uno de los cuerpos es homogéneo, isótropo y elástico, respetando la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir? Que las tensiones que se comportan están en la zona elástica. Antes de aplicar las cargas de compresión F, existe un plano tangente común a las superficies de ambos cuerpos en el punto de contacto, que quiere decir que por eso son cóncavo, convexo, o sea, no puede ser plano. Tienen que ser tangentes, por ejemplo, esta y esta son tangentes entre sí. Si esta fuera una superficie plana y esta sería otra superficie plana, entonces no habría tangencia entre ellos y por lo tanto no se producirían las tensiones de Hertz. Luego de aplicar las cargas de compresión F se forma una pequeña superficie plana de contacto, una elipse en el caso general. A ver. Después de que, por ejemplo, una esfera se va a hacer, por ejemplo, se va a hacer un círculo, ¿no? Si fuera esfera con esfera, se va a hacer un círculo, o esfera con un plano, va a ser un círculo. Pero si es un cilindro con el plano, acá la superficie de aplastamiento va a ser un rectángulo, ¿no? Va a ser un rectángulo, así. Va a ser un rectángulo. Bien. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos dos esferas, les decía que se va a hacer acá, se va a hacer un círculo. El contacto va a ser un círculo, ¿no? Un círculo que vamos a decir que va a ser de un diámetro 2A. Todas estas fórmulas son absolutamente empíricas, no hay forma de hacer la deducción analítica, de tal manera que tenemos que simplemente aceptarlas tal como son, porque son productos de investigación de centros a nivel internacional. Entonces dice, por ejemplo, la distancia, el radio de ese círculo que se genera por el aplastamiento entre estas dos, va a ser la raíz cúbica de 3 veces F por 1 menos mu. Mu es el coeficiente de Poisson del material 1 sobre el módulo de elasticidad del material 1, más 1 menos coeficiente de Poisson del material 2 sobre módulo de elasticidad 2 y 1 sobre el diámetro de D sub 1 y 1 sobre el diámetro 2. Lo que les decía, entonces depende de la geometría de los materiales y depende también de los materiales mismos, que tiene que ver con el módulo elástico, el módulo de Poisson, y depende de los radios de curvatura, en este caso de los diámetros. Bueno, por otra parte, también se ha establecido que hay esta presión que se ejerce, esta presión, hay una presión que acá se ejerce, ¿verdad? Hay una presión acá. Esa presión también tiene un valor donde se está aplicando la carga, ahí se da la presión máxima. Y esta presión máxima también depende de las mismas condiciones. Entonces, depende 3 medios de F sobre pi por A cuadrado, sobre por ejemplo, en este caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para dos esferas, sería este caso. Para una esfera y un plano, lo único que hay que hacer es que D2 sería infinito. Y 1 sobre D2, 1 sobre infinita sería 0. ¿No? Entonces, esfera sobre plano también
esta fórmula también es. Bueno, pero lo que a nosotros nos interesa no es ni P máximo ni es A. A nosotros nos interesa hallar la tensión cortante máxima. Y entonces para esferas tenemos sigma x igual a sigma y, tal, sigma z. Bueno, ellos están haciendo otra, ¿no? O sea, para nosotros hemos hecho x y z y y. En cambio, ellos están haciendo x, y z. Entonces, en x y y van a ser iguales. La atracción, como les decía, en z va a ser diferente. Pero el tau máximo, que es lo que nos interesa, que seguramente se va a dar una profundidad b por acá, va a ser igual a esto. P máximo sobre 2 por 1 menos 2 veces b sobre 2 más 2 veces 1 más mu por 2 veces más mu, ¿no? Este es el tau máximo con el cual debemos dimensionar. Este tau máximo para el dimensionamiento debe ser menor o igual que la tensión admisible. Ahora, el P máximo está en función, fíjense, de A, y A está en función de los diámetros. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hallar cuál debe ser el diámetro de una rueda sobre una riel, tenemos los valores de E sub 1, mu sub 1, P sub 2 y mu sub 2, y de entonces de aquí podemos sacar el diámetro, porque aquí va a estar en función del diámetro. Si hacemos menor o igual que la tensión admisible, entonces hallamos el diámetro de la rueda del tren para que no falle por tensiones superficiales. ¿De acuerdo? Esto, en general, para los aceros, esto se resume en 0,31 P máximo. Y la profundidad a la cual está esta distancia de acá es 0,63 A, donde A es el radio de curvatura que hemos dicho esta, ¿no? Entonces, la fórmula reducida para dimensionar sería directamente esta, 0,31 P máximo, ¿no? Donde 0,31 P máximo, o sea, todo esto sale 0,31 veces de P máximo, y P máximo es F sobre pi por A cuadrado, y A es esto. Entonces, de aquí sacamos el diámetro. ¿Se entendió? Sí. Entonces, para el dimensionamiento, esto es 0,31, por ejemplo, para esfera, insertar, esto debe ser... Esto debe ser menor o igual. El símbolo de tau, había aquí el símbolo de tau. No es este no es. ¿Qué ha pasado? Se ha perdido. Bueno, que el tau admisible, ¿no? Entonces, de aquí podemos hallar el diámetro. ¿De acuerdo? El tau admisible es, por supuesto, propio del material. ¿Se entendió? Bueno, para cilindros, les decía que el área de contacto ya no va a ser un círculo, sino va a ser un cuadrado, donde el ancho
del rectángulo, sería un rectángulo, se va a hacer 2B, donde B es esto y P máximo es esto. La distribución en los planos X y Z es esto. Y para o sea, una fórmula reducida es que la tensión cortante máxima va a ser a 0.304 de P máximo. Y esto tiene que ser igual, insertar menor o igual que tau máximo tau, mejor dicho, tau admisible, ¿no? Tau admisible. Y el P máximo está, aquí está en función de B, y B está en función nuevamente del diámetro. Entonces, de aquí podemos hallar los diámetros, en el caso de que sean cilindro con cilindro, y en el caso de la rueda de Laziel, que es un cilindro sobre un plano, este sería de radio infinito y esto se hace 0. Entonces, de aquí puedes hallar el diámetro. ¿Se entendió? Bueno, esto es simplemente como están haciendo algunas demostraciones, más cómo varía ahora las tensiones de tracción, de compresión, etcétera, en la profundidad. Bueno, algunos ejemplos de aplicación. Algunos ejemplos de aplicación son, por ejemplo, los rodamientos. En los rodamientos, este sería un caso de cilindro, ¿no? Cilindro con cilindro, ¿no? Por ejemplo, para los rodillos de una cilindradora. Los rodillos de una cilindradora, además de dimensionar a la flexión y a la torsión, hay que dimensionar también, hay que comprobar las tensiones de fatiga, porque aquí va a haber rodadura, ¿no? Porque cuando pongas aquí la plancha, van a estar rodando esto sobre esto y hay que comprobar. También en los engranajes también hay rodadura entre un diente y otro diente, y son superficies convexas. Entonces también aquí hay que tomar en cuenta las tensiones de Hertz. De hecho, cuando estamos dimensionando los engranajes hay dos criterios: el criterio de rotura y el criterio de desgaste. En el criterio de desgaste está fundamentalmente las tensiones de Hertz. Entonces ya hay una fórmula específica para dimensionar engranajes que toma en cuenta estas tensiones superficiales, ya sea en esta. A ver, aquí hay... Vamos a ver. Bueno, hay algunos programas computarizados, este es uno de ellos, que te permite ya dimensionar todas las piezas a esto, a la fatiga superficial, y este es uno de ellos, que vas colocando los valores, los radios de curvatura, los módulos elásticos, el módulo de Poisson, ¿no? Y te saca todas las tensiones. Entonces, si aquí directamente vas a ver si la tensión cortante máxima que está por acá es mayor o no, o es mayor o menor que la tensión admisible. Esto es para cilindro, esto es para esfera. Bueno, esto ya es... Inge, una pregunta. En la parte de los rodamientos, en una de las fotos o imágenes que nos mostró es con rodillos, ¿verdad? Sí. Para este caso tendríamos que hacerlo como si fuera rodillo-cilindro. Diría cilindro-cilindro. Contacto cilindro-cilindro. Bueno, en realidad esto es... esta es la teoría, ¿no? Esta es la teoría. En un rodamiento, y tal como en los engranajes, en los rodamientos
en las fórmulas que nos dan para dimensionar rodamientos ya han tomado en cuenta estas fallas que puede ocurrir. De tal manera que cuando nosotros veamos rodamientos no vamos a dimensionar a través de estas ecuaciones, sino a través de ecuaciones propias que se tiene para dimensionar rodamientos. En los rodamientos hay una capacidad de carga estática y hay una capacidad de carga dinámica. La capacidad de carga estática tiene que ver con el aplastamiento de los rodillos. Y la capacidad de carga dinámica tiene que ver con las tensiones de Hertz, y la fricción que se produce. Porque siempre que hay rodadura, ustedes, digamos, ya nos habíamos dicho que hay varios tipos de rozamientos, ¿no? El rozamiento por deslizamiento, primero el estático, luego el dinámico y luego el de rodadura. En el de rodadura también hay desgaste superficial. Por eso el coeficiente de rozamiento es mucho menor, por supuesto. Entonces, en un rodamiento puede haber fallas estáticas, como les he dicho, por aplastamiento, y también puede haber dinámicas que tienen que ver con el desgaste superficial debido a la fricción, a este coeficiente de rozamiento, y debido a las picaduras que puede haber acá por la fatiga superficial, las tensiones de Hertz. Entonces, eso ya está en la ecuación que nos dan para dimensionamiento a la carga dinámica, que es una ecuación específica que incluso está en función de las horas de vida útil, del material, y eso ya los catálogos, los fabricantes de rodamientos ya te dan la fórmula. Lo mismo para engranajes, y nosotros ya no vamos a hacer. En la fórmula de desgaste de los engranajes ya está considerado esta falla que puede producirse. Pero no hay, por ejemplo, para una cilindradora donde hay estos rodillos, no hay. Entonces, ahí sí tú tienes que dimensionar estos rodillos a la fatiga superficial. O lo mismo la rueda de un tren en una riel. No hay una norma, no hay una fórmula. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, y así sería todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Entonces pasamos a otro capítulo. Fatiga superficial. Bueno, una vez que tenemos eso, viene ejes. No sé si habrá. Entonces Hice una pregunta. Sí. ¿Vamos a tomar fatiga final? Creo ¿Cómo? que la clase anterior, no tuvimos clase anterior. No tocamos fatiga final. Hemos visto ya fatiga, pues. Hemos hecho hasta un video, hemos visto. ¿Verdad o no? Este lunes, ayer dije, perdón, anteayer, el lunes. Hemos visto hemos visto fatiga final. A ver. Fatiga. ¿Se acuerdan? Hemos visto todo lo que esto es fatiga, hemos visto los X, cómo se produce la fatiga, cómo hay que dimensionar, cómo hay que utilizar las ecuaciones de Goodman, las gráficas de Goodman, todos hemos visto. Incluso hemos visto estos videos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen los demás? Sí, que hemos visto. Sí, hemos visto todos. Ahora nos toca ejes. Bueno, el dimensionamiento de ejes o para el dimensionamiento de ejes, lo que tenemos que saber es, hasta ahora, o sea, todo el criterio de resistencia de materiales a la estática
y lo que hemos visto a fatiga, ¿no? Y eso hemos visto fuerza, torque, y hemos hecho esta conservación de la energía, potencias, etcétera, ¿no? Aquí había un concepto, ¿se acuerdan de todo esto, no? La energía química, potencias, que la potencia no se crea ni se destruye. En cualquier parte de la máquina, en cualquier lugar, la potencia es la misma. Eso ya les he explicado al hacer al presentarles cómo se encara un proyecto, y les había dicho que lo más importante en una máquina es hallar la potencia y la velocidad de procesamiento. Que una vez que hallamos eso, ya está todo solucionado, y para eso había que tener algunos conceptos claros, que la potencia en primera o en quinta en un auto es la misma. Eso quiere decir que la potencia aquí es la misma. Lo que va variando es el torque, porque la potencia, el momento torsor por velocidad angular sobre 75, y esto es constante. Entonces, en un automóvil, si vamos en quinta, tenemos velocidades altas y momentos torsores bajos. Cuando bajamos a primera, la velocidad baja y sube el torque. Entonces, cuando nosotros ponemos a primera para subir una cuesta como esta, la potencia sigue siendo la misma, porque es la cantidad de energía que entregamos por unidad de tiempo, sigue siendo la misma, que es la gasolina que entra. Lo único que estamos haciendo es jugar con la velocidad del momento torsor. Entonces, en primera bajamos la velocidad para ganar torque en las llantas y así subimos. Entonces, esta potencia, para hallar esta potencia, habíamos dicho que podíamos a través hallar si es una máquina de corte, fuerzas de corte, si es una cosa que hay que girar y hay que vencer inercias, entonces está la potencia inercial. Si hay que subir agua, bombear líquidos, bombear lo que sea, tenemos la potencia hidráulica y finalmente la potencia eléctrica. O sea, de alguna forma, de alguna de estas formas, tú tienes que hallar la potencia de tu máquina y la velocidad de procesamiento en el corazón. Una vez que tengas eso, después haces el mecanismo de primero eliges el motor en función de lo que hemos dicho, que está todo normalizado, la potencia y velocidad del motor. Entonces, teniendo la potencia y la velocidad del motor y teniendo la velocidad de giro en el corazón de la máquina, entonces diseñas tu tren de velocidades. Y una vez que diseñas tu tren de velocidades, entonces tienes que hallar las fuerzas que están produciéndose, las fuerzas que se están produciendo en los engranajes o en las correas. Antes de dimensionar el eje, nosotros tenemos que hallar primero las fuerzas, dice. Lo primero que tienes para ya dimensionar, una vez que has hallado la potencia, las velocidades, el tren de velocidades, tienes que dimensionar ahora los elementos de transmisión. Si son engranajes, si son poleas, si son cadenas, tú tienes que dimensionar primero qué cadena va a ser, qué tipo de cadena, o de correa, qué tipo de correa, cuántas correas, o engranajes, qué tipo de engranaje, qué módulo, qué ángulo de presión, qué diámetro. Y una vez que tengas eso, tienes que hallar ahora cuáles son las fuerzas que generan estos elementos de transmisión. Por ejemplo, habíamos hablado que un engranaje helicoidal produce fuerzas radiales, tangenciales y axiales. En cambio, una polea, una correa, produce tensiones solamente radiales, que es T1 y T2, y que estas eran las fórmulas para hallar la tensión radial que produce estas dos. En una cadena, habíamos dicho que la tensión en el ramal flojo es 0 y solamente hay una tensión, hay una sola tensión. Y que esta tensión directamente es entonces la fuerza radial que está actuando en el eje. Entonces, lo primero que tenemos que hallar para poder dimensionar nuestros ejes son todas estas fuerzas que están actuando en el eje, ¿no? Y aquí había un ejemplo. Estos son todo lo que habíamos visto, tipos de apoyos, grados de libertad. Esto ya hemos repasado. Aquí están los motores, cómo se seleccionan los motores, todo esto hemos visto.
También hemos visto las propiedades genéricas de las correas, las cadenas. Habíamos dicho que las correas funcionan bien arriba de 200, 300 RPM. Abajo de 200 RPM no funcionan bien, hay que colocar cadenas. Las cadenas funcionan muy bien a bajas velocidades y no a altas velocidades, aunque no significa que no puedas tener cadenas a velocidades elevadas, pero su vida útil va a disminuir. En cambio, en los engranajes, y además que las correas tienen una vida finita de 25.000 horas y las cadenas de 16.000 horas. En cambio, los engranajes funcionan para velocidades altas y bajas altas y bajas, y la vida útil de estos es infinita. Que la relación de transmisión en una correa máximo es 6:1. 6:1. En cambio, una cadena es hasta 8:1. En cambio, en los engranajes la relación de velocidad es máximo 4:1. Esos conceptos genéricos ya los hemos explicado. Entonces, y también les he explicado que para hallar estas fuerzas en cada uno de estos elementos existen estas fórmulas. Y aquí está, por ejemplo, para un engranaje helicoidal, aquí está para las correas y aquí está para las cadenas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, por ejemplo, en este caso, este es un caso que vamos a analizar. Esto va a tener una falla. Primero hay que siempre, digamos, este es el eje que vamos a dimensionar. Este es el eje que vamos a dimensionar, este es el eje real. Entonces nosotros tenemos que decir, a ver, ¿cómo? Aquí va a estar el engranaje sobre un eje y aquí va a estar la polea. Lo primero que tenemos que decir, a ver, muy bien, ¿a qué distancia va a estar los apoyos entre el apoyo, el engranaje y la polea? Aquí, por ejemplo, hemos dicho que sea 100 milímetros entre este 100 y entre este 100. Entonces, tenemos esto, de tal manera que acá hay una fuerza radial, una fuerza axial, una fuerza tangencial, que la calculamos con esas fórmulas de engranajes. Y tenemos aquí una fuerza radial, que es fruto de las tensiones en los ramales de la correa, que producen esta tensión radial. Y hay un momento torsor, por supuesto, que es debido a la potencia. Entonces, una vez que tengamos esto, que es esto, ahora tenemos que decir, y esto vayan atendiendo bien, porque solamente con este ejercicio tenemos que entender todo el dimensionamiento de ejes. Entonces, acá nos damos cuenta que FR y FA y FT están en el espacio. Pues lo primero que tenemos que ver ahora es llevar esto a un diagrama ideal, como es este. Y un diagrama ideal, ¿qué significa? Primero tenemos que identificar qué tipo de apoyos van a ser cuál va a ser fijo, cuál va a ser móvil. Entonces, si la fuerza axial está en este sentido, por ejemplo, acá en este eje, entonces, la fuerza axial está empujando acá, el eje tiene acá una ranura, un cambio de diámetro, que está chocando con el anillo interior. El anillo interior choca con la pelotita y la pelotita choca con el anillo exterior. El anillo exterior está fijo, ¿no? Está fijo. De tal manera que esta fuerza axial, este rodamiento sí resiste, porque debido a esta tope acá, no le permite que el eje se salga. Si no le permite que este eje se salga, significa que el eje no se puede mover en el eje X. Si no se puede mover en el eje X, entonces esta es una articulación fija. En cambio, este lado, si la fuerza axial está acá, el eje, por más que tenga esta ranura, no le impide nada que el eje se desplace fuera del rodamiento. Entonces, como no hay nada que lo obstruya para que tenga este movimiento axial, este lado, por lo tanto, va a ser el apoyo móvil. ¿Se entendió?
Sí, jefe. Bien. Bien. Entonces, una vez que tengamos definido cuál es el apoyo fijo, cuál es el apoyo móvil, entonces colocamos aquí la fuerza radial, la fuerza axial, la fuerza tangencial, el diámetro el diámetro radio de 20, y aquí tenemos la polea. Definimos esto va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z. Por lo tanto, ahora empezamos a analizar, decir, a ver, FR ¿en qué plano está? Está en el plano XY. ¿Qué produce FR? Produce flexión, así. Si produce flexión, si lo pongo acá o lo pongo acá, da lo mismo. Entonces lo pongo acá. FA, ¿qué produce? Primero comprime, o sea, empuja hacia allá. Si empuja, lo pongo acá, empujando hacia aquel lado. Pero aparte de eso, provoca una flexión debido a este brazo. Flexiónale, flexiona. Que en este caso sería, ese momento flector sería FA por R, por este 20. Entonces produce un momento flector MA por R. Entonces, esta fuerza FA, para hacer el diagrama ideal en el eje, hay que reemplazar por FA más un momento MF. Y T sub R está actuando en este caso en el plano XY. Por lo tanto, podría ser que TR esté en el plano XZ, cuando supongamos que en vez de que la otra polea esté aquí abajo, esté aquí más bien. Si la polea está acá, entonces la fuerza FR, en vez de estar en el eje, en el plano XY, sería en el plano XZ. Depende de dónde coloquemos el motor, ¿no? Si está aquí abajo o está aquí a un costado. ¿Se entendió? Sí, jefe. Bien. No muy bien. ¿Qué? ¿Se entendió? No entendí muy bien cómo afecta la parte del motor. Si yo pongo, supongamos, aquí el motor está, vamos a colocar. Si el motor está abajo, aquí estamos suponiendo que el motor está aquí abajo. Entonces la polea está aquí abajo. Si está aquí abajo, entonces la fuerza de tensión está jalando hacia acá. Por lo tanto, estaría en el plano XY. Pero si esto estuviera por acá, ahí, y aquí estuviera la polea estuviera aquí, o sea, si la polea estuviera ahí, entonces esto va a ser así, ¿no? Así. Entonces, esta fuerza acá, la fuerza acá sobre el eje, porque es esta más esta, nos da esta, ¿no? Acá, la tensión. Entonces, ¿en qué eje estaría? ¿En el eje Z o en el eje Y? ¿En el eje Z? Claro, porque está acá en el eje Z. Cuando estaba aquí abajo, ¿en qué eje estaba la tensión? En el eje Y. En el eje Y. ¿No? Cuando estaba acá, la correa era así, ¿no? Bueno, ¿me entiende, no? Entonces está aquí abajo, entonces hacia aquí abajo. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. Ya, ¿no?
Entonces depende dónde está ubicado el motor. Dice, pero ¿qué pasa, ingeniero, si está a 45 grados? Entonces tendrás que poner su componente en Y y su componente en Z. Aquí pondrás su componente, aquí en su componente en Y acá pondrás su componente en Z, si está a 45 grados, es decir, no está ni en el eje Z ni en el eje Y, sino que está aquí a 45. Entonces tendrás que poner sus componentes, ¿se entendió? Sí. Bueno, todo esto lo van a aplicar y van a aprender cuando estén diseñando, cuando estén haciendo sus proyectos. Bueno, entonces una vez que tenemos acá en el eje Y, nos vamos al eje Z. En el eje Z tenemos que FT, que produce flexión en el plano XZ. Quiere decir que si pongo aquí o si pongo aquí, se va a producir la flexión. Pero además está torciendo. MT está torciendo. Entonces sería MT a FT por R. Entonces, FT, el efecto de FT sería flexión más torsión. Y acá no tenemos, ya TR está aquí. Entonces, lo único que tenemos aquí es el momento torsor que está aplicando el motor debido a lo que está haciendo girar. Entonces, aquí tenemos el momento torsor. Y estos dos deben ser iguales, ¿no? MT, porque el momento torsor en un eje no puede variar, ¿no? ¿Por qué no puede variar? Porque esto es muy importante y eso también he visto en tesis, en proyectos de grado. Y yo, ¿cómo? A ver, en un eje, ¿cómo puede estar? Fíjate, la potencia es momento torsor por velocidad angular dividido 75. Un eje está girando a la misma velocidad en cualquier parte, ¿no? De su eje. Este eje, o cualquier eje, este eje está girando a una velocidad, o sea, a la misma velocidad está girando aquí o aquí, en cualquier parte, ¿verdad? Si está girando a la misma velocidad el eje, entonces el torque, el momento torsor, por supuesto que va a ser el mismo. Naturalmente que en esta parte va a ser cero, porque la acción la hace la polea y la reacción, esta en realidad está, sí, aquí. Ahí y aquí hay el momento torsor también. En realidad sí está este lado, ¿no? Entonces aquí hay un momento torsor que está haciendo bueno. Entonces hay un momento torsor que está siendo aplicado por el motor. Aquí hay una torsión y que está siendo resistida por este engranaje a través de la fuerza tangencial. Entonces este momento torsor y este momento torsor van a ser lo mismo, de tal manera que en esta parte del eje la torsión va a ser la misma. Aquí por supuesto que va a ser cero, porque aquí no hay nada que resista al torque este, ¿no? Entonces la torsión va a ser constante ahí. ¿Se entendió? ¿Aló? Hola. Sí, ingeniero. ¿Todos han entendido hasta acá? Si no entienden eso, no van a poder. Bueno, una vez que hacemos eso, hay que hallar, por supuesto, las reacciones. Una vez que haya las reacciones, hay que hallar sus diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores. Yo he utilizado acá un programa que después los voy a dar, no sé, por ahí debe estar. Pues, hay un programita en el cual tú le das, le dices, tienes que decir, esto es un apoyo móvil, esto es un apoyo fijo,
Aquí hay una carga radial, aquí hay una carga axial, además hay un momento flector y aquí hay una carga radial. Entonces el programa te lo va a hacer el diagrama de esfuerzos normales, que claramente en esta zona es compresión, diagrama de esfuerzos cortantes, en la cual vemos que aquí hay un salto, tiene que haber un salto aquí en el diagrama de momentos debido a este momento flector, acá, y luego vamos a hacer esto. Entonces este sería el diagrama de momentos de esfuerzos normales, esfuerzos cortantes y momentos flectores para el plano XY. Y para el plano XZ tenemos igual, tenemos simplemente acá la carga 340, ¿dónde está? Esto nomás, ¿no? FT y momento torsor. Entonces FT, como no tenemos fuerza axial, diagrama de esfuerzos cortantes, diagrama de momentos flectores y diagrama de momentos torsores, que sería esto, ¿no? Aquí, esto. Una vez que hacemos esto, entonces hay que ver dónde es la zona más crítica, en la sección crítica. Y primero vemos que el momento torsor en toda esta zona, en toda esta longitud es la misma. O sea, que en toda esta longitud, desde aquí hasta acá, es la misma. Entonces, lo que va a mandar son los momentos flectores. Y vemos aquí, por ejemplo, para XY, el mayor momento flector es acá en el apoyo. En cambio, en XZ y en XZ en el apoyo es 0. En XZ, el mayor momento es aquí al medio, en la carga, acá. Y ahí no es 0, o es 82 o es 102. Entonces hay que ver entre estos dos, cuál va a ser. Ahora, hay compresión. Ya habíamos dicho que cuando hay compresión, entonces aquí habría flexo, torso, compresión, porque está comprimiendo. Entonces hay flexo, estos dos, flexo, torso, compresión. Y habíamos dicho que cuando hay flexo, torso, compresión, la compresión se desprecia, porque es favorable a la seguridad. Porque si va a fallar esto, va a fallar por tracción y no por compresión. Y la compresión lo único que va a hacer es disminuir a la tracción. Como quiero ir por el lado seguro, entonces prefiero hacerlo 0. Entonces no tomo en cuenta ya el esfuerzo de compresión y me pongo a analizar entre los momentos flectores cuál de las combinaciones de esta de 1240 con 0 o de 1700 con 102 es mayor. Y naturalmente aquí se ve que 1700 con 102 va a ser mayor. Entonces la sección crítica va a ser acá, no va a ser acá. Lo que no puedo hacer es tomar el máximo de esto con el máximo de esto. ¿Por qué? Porque están en diferentes secciones. Este es máximo en el apoyo. En cambio, este es máximo acá al medio. Entonces, tengo que ser en el mismo lugar. Entonces, acá tenemos 1700 con 102, que es mayor que la combinación de 1240 con 0. Por lo tanto, la sección crítica va a ser acá al medio, donde hay esta flexión en el espacio con torsión, que es 681. Entonces, les decía, la tensión de compresión se hace 0. La flexión, hemos dicho que produce tensiones de tracción y tensiones de compresión en los extremos. 0 en el centro, produce tensiones cortantes, que es 0 en los extremos, máximo en el centro, y es línea parabólica. Y la torsión que está en el plano YZ. Estos tres están en el eje X, por lo tanto se pueden sumar. Si fuera esto de tracción, podríamos sumar esto con esto. Pero como es compresión, lo hacemos 0. Entonces, en el eje X tenemos este punto, este o este. Aquí este es 0 y hay tau cortante, pero este tau cortante a la flexión habíamos dicho que es despreciable, es muy poco lo que genera. Entonces, naturalmente, el punto más crítico va a ser este. Acá, porque aquí va a haber tracción y va a haber torsión. Entonces, agarramos un elementito diferencial de ahí, y ahí tenemos sigma X, que sería menos sigma N, que lo hacemos 0, más sigma R, donde R va a ser
momento resultante por Y máximo sobre I. Y momento resultante, ¿qué va a ser? Raíz cuadrada de mx al cuadrado más mx al cuadrado. Que en este caso sería 1700 al cuadrado más 102, sería 1703. Entonces el sigma resultante, también el sigma resultante, el reducido, el de la forma reducida es sigma r es igual a mr sobre z, también la fórmula reducida, ¿no? También esto es igual a la fórmula reducida también es momento resultante sobre z, donde z es pi por diámetro al cubo sobre 32. Y el momento resultante es este. Y el tau también, copiar, pegar. El tau, la fórmula reducida para ejes llenos, también es el momento torsor dividido z polar. Dividida z polar, donde z polar es pi por diámetro al cubo sobre 16. Estas son las fórmulas reducidas. La fórmula reducida de la flexión y la fórmula reducida de la torsión. Por lo tanto, aplicando las ecuaciones de la ley de Hooke, entonces sigma máximo sería sigma x medios, que sería sigma r, ¿no? Sigma r medios más raíz cuadrada de sigma x al cuadrado más tau. Entonces, reemplazando todo eso acá, nos sale menor o igual, primero al tau, al sigma, menor o igual que 2100. Como está todo en función de diámetro cubo, va a ser diámetro cubo, diámetro cubo, diámetro cubo. Esto en realidad es al cuadrado, ¿no? Aquí es una paréntesis al cuadrado, pero no he podido meterle ahí. Entonces, menor o igual que 2100, a ver si ahora podemos. Es que no hay forma. Tendría que hacerlo, ahora me estoy dando cuenta, insertar con dibujos. Así, ¿no? Entonces, como está diámetro al cuadrado, entonces de aquí sale el diámetro cúbico. Y de aquí podríamos decir el diámetro debe ser mayor que 2.04. Para el tau máximo, reemplazamos acá, que ya es automáticamente esto, ¿no? Esto. El valor este ya directamente sería 9340 dividido d cubo, que es esto. Esto debe ser menor o igual que la tensión admisible cortante, que sabemos que es 0,5 de esto. Y de aquí decimos diámetro mayor o igual que 2.07. Por lo tanto, entre estos dos, elegimos el más crítico, que en este caso sería el tau a la cortante, y normalizamos, ¿no? Puede ser en pulgadas o puede ser en milímetros, depende de ustedes. Por ejemplo, puede ser acá a 21 milímetros también.
¿no? Y de tal manera que al final hay que diseñar el eje. Hay que diseñar el eje antes de entrar acá. Está faltando una nueva diapositiva. Entonces, acá... Acá mejor, yo lo haría mejor, sería CAD igual a 2.07, podría ser 21 milímetros, porque hay que ser a milímetros, ¿no? Entonces, nos quedamos con 21 milímetros, pero una vez que haces eso, pues acá nomás, no hay que hacer otro. Entonces hay que diseñar el eje. Entonces, el diseño final del eje tenemos que copiar, tenemos que decir esto cómo va a ser, ¿no? Aquí tenemos que decir dónde hemos dimensionado, había sido en el medio. El más crítico es en el medio. En el medio es el más crítico, es decir, el diámetro que hemos sacado es para que soporte acá. Para que soporte acá. Acá en los extremos, en esta parte, por ejemplo, ya es mínimo, ¿no? Ya es menor, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es diseñar el eje y para eso tenemos que decir, a ver, en la parte del medio, va a tener 21 milímetros, pero de ahí tenemos que darle apoyo a este lado, insertar. Ahí va el rodamiento y de ahí va a ir así, ¿no? Entonces, esta longitud de acá va a tener, bueno, hay que ir viendo, dependiendo del ancho este ancho de acá, dependiendo del ancho que va a tener el engranaje, eso hay que verlo en el engranaje, pero más o menos acá debía ser más o menos así. No es que más o menos, sino que hay que diseñar así, insertar. Pues, entonces aquí, dependiendo el rodamiento que va a dar, yo le daría aquí unos 50 milímetros, más o menos. Insertar. Aquí sería unos 50 milímetros. El total, el ancho tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Cuánto es? 100, 200, 300. 100, 200, 300. Aquí es 50. Copiar. Aquí para el otro rodamiento también tiene que ser 50. 50. Ahí tenemos 100. Aquí le podemos poner 100.
100, 100 y acá podemos ponerle otros 100 porque va a ir la polea, que seguramente va a ser más ancho. Sí, ¿no? Entonces aquí va a haber el engranaje, aquí va a ir el engranaje, aquí va a venir aquí el rodamiento, aquí va a venir el otro rodamiento y aquí va a venir la polea, ¿no? Y aquí hay que darle los diámetros. Este diámetro de aquí es el que hemos hecho diámetro 21. O sea, sabemos que este va a ser diámetro 21, ¿no? Entonces, copiar. Aquí podemos decirle esto de aquí, ya va a ser diámetro 20, le vamos a dar 5 décimas a cada lado. Acá también va a ser diámetro 20. Claro que estoy haciendo así. Y aquí sería, puede ser diámetro 18 o 20, depende. Podríamos darle a la polea un diámetro 18. ¿No? Ahora bien, aquí va a haber, aquí tenemos que hacerle una tolerancia, ¿no? Este diámetro sería, no sé, 20. Hemos dicho que esto tiene que ser holgado, J6. Este lado va a ser 20, J6. Aquí no necesitamos tolerancias porque aquí va a haber con un chavetero. En cambio, aquí sí va a ir alojado el rodamiento. Aquí necesitamos que sea apriete porque tiene que entrar con un ligero apriete. Podríamos decir un M6. M6. ¿No? Ese. ¿De acuerdo? Entonces ya le estamos dando la tolerancia. Aquí si en esta parte podría ser un N7 y aquí un N6, pero no le va a afectar mucho, podría ser todo N6. Entonces podríamos decir, insertar acá 1 N6. Poder 1 N6. Que significa todo N6, terminar todo en N6. En esta parte ahí, 1 N6, todo N6. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, esto necesitamos hacer para después dimensionar los rodamientos. Los rodamientos, por ejemplo, no vamos a... Y eso he visto en proyectos de grado, han calculado aquí diámetro 21, aquí, y entonces han elegido para entrar al rodamiento han entrado con diámetro 21. Si fuera de diámetro 21, todo va a ser así liso. ¿Y en qué se va a apoyar el rodamiento? No puede ser, ¿verdad? ¿Está claro? Inge, una pregunta ahí, Sí, en la parte de la distribución de los diámetros. sí. Donde está donde hemos calculado en base a un esfuerzo máximo, ¿verdad? Que hemos sacado de las tablas. Aquí va a Bueno, ser, esto va a ser 21. Aquí tiene que ser 21. pero en las gráficas, o sea, tendríamos que guiarnos por las gráficas. Por ejemplo, si nuestro esfuerzo máximo estaría más, digamos, por ejemplo, ahorita está justo en el apoyo. Entonces, no tendríamos que tener el diámetro calculado donde está el esfuerzo máximo. Por ejemplo, Claro, pero si tú... el esfuerzo máximo hemos visto que está aquí al centro. Ah, sí, claro, sí. O sea, mi pregunta era, pero si, por ejemplo, el esfuerzo máximo estuviera en el apoyo, Entonces tiene que ser, acá en el apoyo tiene que ser ese diámetro. el diámetro calculado, ¿verdad? Calculado, claro. Ah, pero, ok.
Claro. Entonces, o sea, donde has calculado, tienes que fijarte dónde es la sección crítica. En este caso, la sección es crítica aquí, y aquí hemos calculado 21. Aquí tiene que ser 21 en todo este tramo. En toda esta parte tiene que ser 21. Si el 21 nos hubiera salido aquí, entonces aquí tiene que ser 21. Y en función de eso vas diseñando esto. ¿Se entendió? Sí, que se entendió. Bueno, esta es la ventaja también de los cursos de estas clases por virtuales, ¿no? Pues nos permite hacer todo esto. Nos permite mostrar todo esto con facilidad. En la pizarra es mucho más complicado. ¿Se entendió? ¿Por qué necesitamos eso? Primero, porque después de esto tenemos que entrar a elegir, por ejemplo, no, primero tenemos que dimensionar ahora esto a la fatiga. Y para dimensionar a la fatiga, para allá los coeficientes de Marín te van a pedir esto. Es más, en el dibujo te van a pedir, por ejemplo, a la fatiga te van a pedir pero nuevamente, ¿no? Cuando estemos dimensionando a la fatiga, naturalmente va a fallar donde las tensiones son máximas. Acá. Es decir, para dimensionar a la fatiga yo tengo que entrar acá. No tengo que entrar acá o acá, tengo que entrar acá. Y aquí tengo que darle las condiciones. Por ejemplo, acá en el centro va a haber un chavetero. Ahí. Joder. Va a haber un chavetero. Aquí vamos a poner relleno. Ahí va a haber un chavetero, por ejemplo, ¿no? Va a haber un chavetero. Entonces, cuando yo entre a comprobar si este elemento va a soportar la fatiga, yo tengo que entrar en esta sección, en la sección crítica. Y para hallar los factores de Marín, tengo que hallar con esta sección crítica, no con esta, porque dimensionan a la estática aquí y a la fatiga vienen acá, donde aquí las tensiones son pequeñas o a este lado es 0. Entonces aquí dan radios de curvatura. Entonces, ¿qué tiene que ver radios de curvatura? Si estuviera la parte crítica, por ejemplo, si en el apoyo, si hubiera sido en el apoyo, evidentemente la zona crítica hubiera sido acá. Entonces, aquí hubiéramos tenido que entrar a dimensionar la fatiga y para eso nos van a pedir el radio de curvatura de esta diferencia de sección. Y tenemos que decir cuál va a ser el radio de curvatura. ¿Se entendió? Pero cuando de nosotros está aquí al centro, y al centro no hay esta muesca, lo que hay es este chavetero. Entonces, para usar las tablas, para hallar los coeficientes de Marín por concentración de tensiones, tenemos que entrar para chavetero. ¿Se entendió? Entonces, primero tenemos que ahora, lastimosamente no está acá, no lo he hecho a fatiga porque es es largo, pero hay algún ejercicio por ahí. Entonces tenemos que dimensionar acá. Entonces para eso nos sirve primero, para comprobar a la fatiga. Entonces tenemos que comprobar que a la fatiga con este diámetro va a resistir. Si no, entonces hay que aumentar a la fatiga. Y una vez que hallemos el valor del diámetro a la fatiga, hay que volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque ahora para entrar a los rodamientos te van a pedir el diámetro del eje. Y el diámetro del eje no va a ser 21, va a ser 20. ¿Está? Y lo mismo para hallar la chaveta, para dimensionar la chaveta, vas a necesitar el diámetro donde va a estar la chaveta, que en este caso sería 21. Pero para esta chaveta aquí, por ejemplo, va a haber otra chaveta. Copiar, pegar. Aquí va a haber otro chavetero.
Tal vez sea ahí o tal vez sea hasta ahí nomás. Y esta parte de aquí más bien sea roscada. De esta parte, normalmente se coloca aquí la polea y para que no se salga todavía se hace la rosca en esta parte, y se la aprieta con una tuerca para que no se salga la polea, porque es grave si se sale, ¿no? Entonces aquí va a haber un chavetero. Para esta chaveta tienes que dimensionar con 18 y para esto tienes que dimensionar con 21. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Necesito sería entonces dimensionamiento de X. Vamos a ver, la próxima clase voy a buscar en alguno de los proyectos anteriores el dimensionamiento a la fatiga. Pero el dimensionamiento de la estática termina acá. Ahí termina. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, ¿Todos han entendido? Levanten la manito los que han entendido. Levanten la manito todos los que han entendido. Perfecto. Entonces yo he aprobado. Ahora les toca a ustedes estudiar para aprobar. ¿De acuerdo? Ahí quedamos entonces. Nos vemos. Chau, chau.